Cita con la tertulia, una semana más, tertulia de actualidad de Televaldepeñas, hoy tertulia netamente política y netamente municipal. No vamos a abordar hoy asuntos de alcance nacional e internacional, nos quedamos en nuestra gran escena local, porque hay algunos titulares que reseñar. Uno de ellos, después de 4 meses de negociación, de gestiones entre el gobierno municipal del Partido Socialista con los distintos grupos de la oposición, por fin, este lunes pasado 6 de mayo, ha sido posible, ha habido fumata blanca, diríamos, y ha habido aprobación de presupuestos municipales para el ejercicio de 2024 en el que nos encontramos. Y después de 4 meses en que ha habido que prorrogar las cuentas de 2023. Desde luego no hubo grandes sorpresas. La única incógnita a despejar era por dónde saldría, qué decidiría, en qué sentido alzaría su mano el concejal no adscrito, que pese a ser uno solo, puede llegar a ser determinante en un ayuntamiento con mayoría simple, pero donde el equipo de gobierno tiene 10 sobre 21. Con uno más le basta para aprobar cualquier cosa. Digo que no hubo ningún tipo de sorpresa. Vox se abstuvo, como todos ustedes conocen. El concejal no adscrito, que era la única incógnita, se abstuvo también. Ambos a cambio de algunas enmiendas, algunas propuestas al presupuesto que ahora comentaremos, y tampoco hubo sorpresas por el otro lado, o los otros dos lados, habría que decir, porque la situación del Ayuntamiento de Valdepeñas es ciertamente kafkiana. Unidas por Valdepeñas se opuso, el voto ya lo habían anunciado en nota de prensa durante la semana, y el Partido Popular, pues era evidente y era cantado. Sí o sí, votar en contra de estos presupuestos. Hemos elaborado un extracto de esas 4 horas y media de debate, lo hemos condensado en alrededor de 2-3 minutos para que veamos algunas de las intervenciones más importantes o más relevantes de los dirigentes políticos de los distintos grupos municipales. Vamos a verlo. El espíritu que ha tenido el equipo de gobierno para estos presupuestos del año 2024 ha sido la de que fueran unos presupuestos consensuados por todas las fuerzas políticas. Hablando de los presupuestos del 2024, podría haber sido mucho más ágil, pero ha habido que tener todas esas reuniones porque buscábamos el consenso con todas las fuerzas políticas, pero desde luego que son unos presupuestos sociales. Destacar que en 21 años de gobierno del Partido Socialista se ha amortizado el 80% de la deuda que ya venía de gobiernos anteriores y del actual, y que se ha reducido la deuda a la mitad de lo que nos encontramos cuando llegamos al gobierno. Hoy estamos aquí para hacer un nuevo teatrillo ante la ciudadanía sobre el pacto PSOE y Vox para sacar los presupuestos adelante. Nuestra línea roja siempre será la transparencia, y desde luego esa transparencia ha carecido totalmente el equipo de gobierno. Primero, decirle que como los ciudadanos de Valdepeñas son los que van a pagar esas elevadísimas tasas de precios públicos, pues ellos sabrán o van a ver cuánto suben, no lo que usted ha dicho, que desde luego en matemáticas ya le digo yo que sería usted falto a clase. Bueno, nos hemos sentado con el concejal no adscrito, nos hemos sentado con el grupo VOL, nos hemos sentado con el grupo de Unidas por Valdepeñas y no nos hemos sentado con usted porque usted no ha querido. Este año, 775.000 euros menos de la Diputación. El parque fluvial de la fase 1, el parque fluvial, que nuestro grupo municipal siempre lo ha apoyado, y es que en Vox, y lo decimos siempre, tenemos una máxima que toda la inversión que vaya destinado a economía o a infraestructuras hidráulicas, y en este caso también para la seguridad del Valdepeñas, pues lo hemos apoyado. Vox ha abogado por apoyar la gobernabilidad e incluir enmiendas al presupuesto que el PSOE ha aceptado, como son rebajar el impuesto de construcciones del 3,25 al 3% del presupuesto de la obra, eliminar el impuesto de plusvalías y rebajar la tasa de terrazas de la hostelería en un 5%. De ahí su voto de abstención. En resumen, evidentemente estos son unos presupuestos socialistas y van a ser ejecutados por un equipo socialista. Pero nosotros, en Vox, tenemos una máxima, lo llevamos diciendo mi compañera y portavoz Lola, lo lleva diciendo años, desde que entramos hace 5 años, que algo que sea bueno
para el pueblo, da igual de donde venga. Habrá que, por lo menos, no oponerse a ello. Este año, y con más de 5 meses de retraso, nos traen unos presupuestos poco sociales, donde se aumentan las tasas y los precios públicos a las familias trabajadoras, mientras que se reducen los impuestos a las inmobiliarias y los especuladores. Y no pedíamos imposibles. Hemos solicitado la renovación de los museos de Valdepeñas, adaptándolos a nuevas tecnologías, ampliar subvenciones a las AMPAs, dotar de técnicos a la Concejalía de Juventud. Entiendo que los presupuestos suponen una herramienta imprescindible para llevar a cabo la labor del equipo de gobierno y dan o confieren una estabilidad muy necesaria. Pues sin pasar por decir que la nómina del ayuntamiento, sin querer molestar a nadie y menos a sus trabajadores, de veras que es muy abultada. El portavoz del Grupo Socialista, Francisco Delgado, ha intervenido al final para recordar las negociaciones entre el PP e Izquierda Unida para derrocar al alcalde electo hace un año en un restaurante en Villanueva de los Infantes y repartirse la alcaldía 2 años para cada partido. La sintonía entre el PP y Unidas por Valdepeñas, dice Francisco Delgado, es evidente en todo este tiempo, sobre todo en asuntos como la subida de tasas en la guardería municipal. Este pleno va a pasar a la historia porque es el primer pleno de esta ciudad desde la democracia donde un gobierno socialdemócrata en minoría ha conseguido aprobar los presupuestos del año 2024. Y se descubre la verdadera y única pinza que existe en esta legislatura, es el pacto encubierto. Yo creo que comparten el dolor del fracaso de no haber gobernado y eso ya les hace cómplices y copartícipes y encubridores recíprocos el uno del otro de todos los actos que se hagan en lo sucesivo. Así todo, tras cerca de 2 horas de debate, el presupuesto ha salido adelante con los votos favorables del PSOE, la abstención de Vox y del concejal no adscrito y el voto en contra del PP y Unidas por Valdepeñas. La concejala de Hacienda lo decía, se explicaba absolutamente diáfana, cristalina. Vanessa Irla resaltaba el esfuerzo negociador. Los manos han sido 4 meses lo que ha costado. Hubo una reunión inicial con todos los grupos y luego ha habido reuniones puntuales con cada uno de ellos hasta que paulatinamente se fueron descolgando. Los primeros que se descolgaron de la negociación porque no entraron a entablar ningún tipo de diálogo fue el Grupo Popular y a continuación, también tendremos motivo o ocasión de comentarlo, fue Unidas por Valdepeñas quien puso un coto, una línea roja, que ahora comentaremos también, a esa posible negociación y también se rompió. Consecuencia, quienes sí se vinieron a hablar y a negociar y a introducir sus enmiendas y sus propuestas al presupuesto fueron Vox y Unidas por Valdepeñas. Acababa, y ahora presento ya a la mesa, acababa el portavoz socialista Francisco Delgado Merlo hablando de pinza, de la auténtica pinza y además de manera manifiesta a raíz de esa reunión mantenida después de las elecciones municipales entre miembros de las candidaturas electas del Partido Popular y de Unidas por Valdepeñas en la vecina Villanueva de los Infantes para tratar de establecer un principio de gobierno tripartito o Frankenstein, según se mire y según quien lo contemple, que hubiese reunido nada menos que a Izquierda Unida Podemos con Vox y con el Partido Popular. Vicente Salas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Julián. ¿Cómo se le queda a uno? ¿Viste el pleno, creo? Sí, por lo menos 2 horas y media de las 4:30. Sí, la verdad es que se queda uno ojiplástico, diríamos, ¿no? Pues porque yo siempre entendería que las cosas se llevan, cada uno piensa lo que piensa y con su actitud, pues bueno, pues lo lleva hacia adelante, pero que luego también tenga en cuenta que porque el otro hace, porque el otro dice, por yo no estar adjunto a esto y demás, la verdad es que fue una situación en la que... Fue bronco el pleno, fue, y a ratos también, ya también, si podemos, si da tiempo lo señalaremos, a ratos también fue divertido. Bueno, la verdad es que se esperaba, quiero decir, que cuando se ve que después de 4 meses y pico no se ha conseguido tener una visión clara al respecto, pues piensas ya que desde luego ahí hay material, ahí hay fuego y demás. Pero bueno, no resultó malo dentro de lo que se podía pensar. Pero quiero decir que sí que hay matices que lógicamente habrá que tener en cuenta.
Fernando Prieto, decía Francisco Delgado al final que se había quedado manifiestamente explícito en el debate cuál es la pinza y qué no es pinza. ¿Cuántas pinzas hay en el Ayuntamiento de Valdepeñas? ¿Cuántas pinzas políticas? ¿Hay una y dos o ninguna? Bueno, yo creo que es una forma de actuar. Es decir, si porque no estar de acuerdo con algo se denomina pinza, pues entonces habrá 3 o 4 y va a depender dependiendo en cada situación y en cada momento cómo se va a actuar. Evidentemente, lo hemos comentado muchas veces, 11 son más que 10 y si 11 se ponen de acuerdo, bloquearán muchos aspectos del ayuntamiento, independientemente de la ideología de cada partido. Lo vemos en el Congreso, lo vemos en cualquier otra institución donde hay muchas fuerzas representadas. Hay intereses políticos, hay intereses municipales y sobre todo lo que yo siempre he criticado y creo que hay que echarlo fuera de la política son las cuestiones personales, que creo que aquí se dan mucho, se dan en exceso y creo que eso no viene bien para la política ni para la convivencia y sobre todo para desafectar a la gente con respecto al mundo político. Ángel, antes de entrar más a fondo, más en materia y más en detalle, el Pleno en cuanto a formas, ¿cómo dirías que transcurrió? Pues igual que siempre. O peor, igual que siempre o peor. Una cosa que se me estaba olvidando, lo acabo de apuntar hace un momentito. Hay un momento en que Alberto Parrilla reprocha a la gente de Vox que no se habían solidarizado con ellos ante la pintada, que yo la verdad es que no la conozco. Me dejaré caer al salir de aquí a ver si aún está ahí. Y todavía no la han quitado. Y yo creo que no deben quitarla. Creo que está bien que la quiten. Si es efectivamente un tenor filonazi como... Rojos no, gracias, y izquierda hundida. ¿Cómo es? Rojos no, gracias, izquierda hundida. Es decir... Bueno, eso, muy filonazi. Ha habido, sí. Abrimos paréntesis un segundo si me permiten, Sí. ha habido algo muy similar en Ciudad Real, en la sede local de Ciudad Real del Partido Socialista y el Grupo Socialista en la capital, pues ha salido también a condenarlo, a denunciar y demás. La cuestión sería, ante este tipo de acciones cuyos perpetradores lo que persiguen es el minuto de tele, ¿qué hacer? ¿Darle lo que piden o eliminarlos? No, dárselo. Yo estoy absolutamente seguro en este sentido y vamos... Y no divaguemos demasiado, vamos. No, pero bueno, yo, quien quiera le puedo dar bibliografía a este respecto. Acabo de terminar de leer precisamente un libro extraordinario que se titula Defendiendo a mi enemigo, de Erich Naya, está publicado por el Berg Institute, se titula así, Defendiendo a mi enemigo, y hace referencia al caso de 1977 en Skokie, Illinois, en donde el Partido Nacional Socialista, o Socialista Nacional de los Estados Unidos, pretendía hacer una manifestación en un pueblo que hay en Illinois, bueno, 70.000 habitantes en el 77, del cual 40.500 habitantes eran judíos, descendientes de supervivientes del Holocausto o descendientes del Holocausto. Y al final, el autor del libro, Erich Naya, judío, defendió el derecho, en función de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, a la libertad de expresión, a la manifestación de los nazis. Obviamente, yo creo que lo mejor que puede hacer Unidas por Valdepeñas es dejar ahí la pintada, cuanto más tiempo mejor, bueno, hasta que ya se aburran de ella la pinten. Pero que quede bien claro que este tipo de cosas suceden. Rojos no, bueno, tampoco es una cosa, yo qué sé, curas rojos al paredón, se decía en aquella época, ¿no? Yo creo que lo mejor, obviamente, si es verdad que no se ha producido esa manifestación de solidaridad por parte de Vox, en el Pleno yo no terminé de ver que se manifestasen de una manera clara en contra de una pintada de ese tenor, de esa categoría, repulsiva, en el sentido de que no deja de ser una forma, en última instancia, medio amenazante, pero no pasa, tampoco hay no que... tenía yo un guión que se hablase de la pintada de Izquierda Unida. No tenía yo un guión que se hablase de la pintada de Bueno, ya Izquierda está, Unida. pero esta es la cuestión. No, pero sobre todo está la cuestión de que hay un momento determinado, y también esto se lo reprocharía a Alberto, de todo corazón, y sin ningún tipo de interés especial, que a la primera de cambio sacar la posible vinculación de Vox con intereses o, digamos, filonazis o neonazis me parece un poco exagerado, ¿eh? Obviamente, yo creo que Vox, su portavoz o su portavoza, ¡ay, qué feo queda! No, perdón, es que queda mal porque es un error, no es portavoza.
deberían manifestarse completamente en contra de esa pintada y solidarizarse con los compañeros de corporación, por mucho que estén al otro lado del espectro ideológico, acerca de lo cual podemos decir un poquito sobre las votaciones, ¿no? Porque es realmente muy curioso cuáles son al final las alianzas implícitas y bastante explícitas. No sé si hablamos de la cuestión. Hombre, al final resulta que el concejal no adscrito, que empezó con el PP y por razones que no vamos a meternos aquí, se va al grupo de los no adscritos, termina votando igual que Vox contra el PP, a favor, vía abstención, de los presupuestos del PSOE, y terminan votando lo mismo, Unidas por Valdepeñas. Hay que hacer un croquis. Unidas por, no, ya está, el croquis está aquí, pero no se ve. No. Unidas por Valdepeñas y el PP terminan votando lo mismo, en contra. Y bueno, a mí me parece, hay una cuestión que sí que me gustaría un poco, si queréis habláis vos, después lo retomo yo, pero las abstenciones ideológicas, es decir, lo que no, a mí me parece bastante, yo todo el respeto hacia la gente, hacia los corporativos, y particularmente, pues, ¿por qué no?, hacia un compañero que empieza a ser ya habitual en las tertulias, al portavoz de Vox, pero yo lo que no creo es que se pueda presentar. Estamos de acuerdo, nos parecen correctos estos aspectos, no conseguimos esto, lo otro, más allá, pero en lugar de votar a favor, pues se abstienen. Si te parece bien, vota a favor. Si te parece bien y votas en contra, es un puro voto ideológico. Un acuerdo ideológico, que pasa lo mismo, como son presupuestos socialistas, y nosotros por ideología no podemos votar, no podemos apoyar bajo ningún concepto nada que tenga el calificativo de socialista, como no podemos votar a favor, nos abstenemos, pero al final el resultado es el que es, pues ya puestos, vota a favor y ya está. Me interesa, ¿quieres decir algo? No. Me interesa a partir de un planteamiento que hacía la portavoz del Grupo Popular, Cándida Tercero, una especie de ironía que lanzaba, de sarcasmo, que lanzaba a la presidencia del Pleno en el sentido de lo barato que le había salido al equipo de gobierno sacar adelante estos presupuestos. Barato en el sentido tanto de contenido como de economía, y lo vamos a analizar porque me parece interesante. Las propuestas de de Vox eran reducción del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, el ICIO. El ICIO grava en Valdepeñas cada obra que se haga en un domicilio o en una gran industria un 3,25%. Un 3,25% es lo que recauda el ayuntamiento. Se ha bajado del 3,25 al 3. Recordemos que la crisis del ladrillo estalló cuando estalló, hace 15, 16 años, en 2008, y en este tiempo les emplazo a ustedes a que me digan qué gran promoción inmobiliaria en forma de viviendas, en forma de gran construcción, se ha desarrollado en nuestra población. En esencia, ¿quién está pagando el ICIO? ¿Quién está pagando el impuesto de construcciones? Pues quien construye su casa individual a título particular, quien hace una reforma, quien hace una obra, etcétera. Entonces, reducción del 1/4 de punto, del 3,25% al 3%. Segunda cuestión, la plusvalía se elimina. La plusvalía, y nos volvemos a retraer a los primeros años 2000, el ayuntamiento llegaba a recaudar más de 2 millones de euros por la plusvalía, que es el impuesto que se paga al ayuntamiento, que se paga 2 veces, se paga al Estado y se paga a los ayuntamientos cuando uno vende un inmueble que previamente ha comprado, así, o lo hereda. De esos 2 millones largos que recaudaba el ayuntamiento en épocas de bonanza de ladrillo, se ha pasado a 200.000 euros, es lo que se recauda actualmente. Vayan ustedes sumando el 0,25 anterior y los 200.000 euros del ICIO. Y finalmente las terrazas. Las terrazas, lo que pagan los bares y restaurantes que ocupan con mesas, o sea, con veladores, con mesas y sillas, un espacio delimitado en la vía pública, es decir, un aprovechamiento privativo de ese espacio público, se han reducido un 5%. En cifras absolutas, quien pague 7.000 euros al año, una gran terraza que pague 7.000 euros al año al ayuntamiento, se va a ahorrar 350 euros. No sé si la cuenta está es claro, el chocolate, el loro. Está claro. Lleva razón entonces la portavoz del Partido Popular. Toda la del mundo. O sea, ha salido en términos... Ahora, habría que sumar otra consideración, y es que ya parece que se nos ha olvidado, en la guerra que tuvimos en febrero, Vox, para de alguna manera no dejar sin entablar una negociación con el ayuntamiento en materia presupuestaria, pues pidió o impuso que aquellos servicios
que no fuesen esenciales, que fuesen no esenciales, es decir, que no estuviesen en el catálogo de obligaciones de la administración local, los déficits se recortasen, y ahí estaba la guardería municipal y las subidas que se van a aplicar. Esto también se suma, pero en términos absolutos estamos hablando de 92 contribuyentes que en el caso más extremo van a pagar 150 euros más al mes. Entonces, si me permites, abro ya porque creo que es tema suficiente como para poder desarrollar. Hay un tema que llama enormemente la atención. Es decir, vos, hay que recordar que ha sido quien ha dado el voto para la liberación, para la constitución del ayuntamiento tal cual está, y para la subida de tasas. Si tenemos una reducción, a grosso modo, de 200 y algunos 1.000 euros de plusvalías, vamos a poner en el resto otros 50.000 euros, vamos a poner 300.000 muy por arriba. Con 1 millón en total sobre un no llega a 300.000 euros. No llega a 300.000 euros. Lo del millón, si le queremos, lo adornamos, pero no va a llegar a 300.000 euros. Generosos. No va a llegar a 300.000 euros. Sobre unos cuantos habitantes de Valdepeñas, es decir, no sobre el total de la población. Y vos levanta la mano para abstenerse, para que se aplique una tasa a todos los valdepeñeros, sacándole 700.000 euros, ha hecho un negocio totalmente redondo. Yo creo que eso lo tiene que explicar en la basura. En la basura. Pero habrá que planteárselo también a quien venía bonificando el servicio. Yo te digo... Y esa discusión ya la hemos tenido aquí. Sí, pero vamos a ver. Quien tiene que negociar es el ayuntamiento, y quien ha aprobado esas cuentas ha sido vos. O sea, las cuentas son como son. Es decir, usted exíjale al que está gobernando que negocie para que le den. Pero usted, con su abstención, está sacándole a todos los valdepeñeros una tasa universal, porque la van a pagar todos, 700.000 euros. Y le está ahorrando a un grupo de valdepeñeros muy reducido 300.000 euros. Ha hecho un negocio de sacarle al resto de valdepeñeros 400.000 euros de diferencia de cuartos. Esa es la realidad matemática. Le demos las vueltas que le demos. Le demos las vueltas que le demos. Y además es una negociación de libro. Es decir, cualquiera que haya estado en el mundo político, pues es decir, mire usted, si usted me rebaja esto, que no va a tener una constancia económica importante, que no va a tener un coste importante, pues yo me abstengo y le doy la gobernabilidad. Es decir, cualquier ayuntamiento le dice que le va a reducir 300.000 euros y le ha dado por la vía 400.000 más, pues evidentemente te los da con los ojos cerrados. Eso se negocia en 10 minutos. En 10 minutos, no hace falta más. Y como ha hecho falta, lógicamente, 4 meses. Es decir, lo que yo veo en este sentido es que todos han tenido las opciones, los 4 grupos diferentes, el no adscrito, más el Partido Popular, Vox y Unidas por Valdepeñas, en este caso han tenido las opciones. El Partido Popular se ha negado, por lo que se dice, se ha negado rotundamente. Y luego con unas frases en las que dice vamos a hacer un teatrillo, que en principio no me agrada, pero que luego la verdad es que hay cierta razón en ese sentido, tal como decía Ángel, de que en la fotografía sí que han hecho mención de ello. Es decir, no es el sitio para echársela, para condenar, no condenar es muy fuerte, quizás para hacer comentarios sobre ciertos aspectos muy personalizados, y por el contrario lo hacen frente a las cámaras Creo, por si me dejas, Ángel, creo que el PSOE en estas negociaciones, creo que lo ha hecho francamente bien y debe de estar muy contento. Con esta muy contento. Porque lo ha ganado por 300.000 euros, que en un presupuesto de 36 millones, pues en fin. Porque creo que sobran los comentarios por donde los queramos hacer. Y lo de Cándido Simarro, que es solo más un compromiso que... No, también lo vamos a comentar, Lo que pasa es que tiene muchos matices la cuestión. Cándido Simarro, concejal que inicialmente fue independiente dentro del PP, pidió el compromiso de cumplir, porque el año que viene también habrá que aprobar presupuestos y entonces ya se verá lo que se cumple y lo que no se cumple. De que se le dé una vuelta importante y falta le hace al pabellón ferial de Valdepeñas, el pabellón ferial Esteban López Vega. Claro, si nos vamos a las cifras, el compromiso inicial son 60.000 euros. Sí que estamos hablando... Que seguimos... de cantidades minúsculas. He dicho que hay matices. Se está pendiente y es bastante difícil, parece ser,
tanto en tramitación como en consecución, una importante subvención para poner al día y rescatar un poco del deterioro el pabellón ferial. Pero las convocatorias de este tipo de ayudas, de las subvenciones, sean del Estado, sean de la Unión Europea, van para largo, llevan su trámite y luego te las dan o no te las dan en función de cuánto las hayan pedido. Esta es la cuestión. Pero esto es el precio que ha pagado el concejal no adscrito por no ponerse los presupuestos, que es tanto como tal que sí, porque claro, el efecto es exactamente el mismo. Claro, vamos a ver, los presupuestos son socialistas puros y duros, y si alguien quiere extraer algo, bueno, pues que lo saque, si se lo tendrá que explicar a sus votantes. Es decir, yo creo que este tema cada uno se posiciona porque creo que es el pleno de más importancia que tiene el ayuntamiento cada año. Y cada grupo político tendrá que dar luego explicación a sus votantes. Los votantes que no han votado a ciertos grupos políticos, pues no se han llevado sorpresa. Los que han votado a otros grupos políticos sí se habrán llevado una sorpresa, porque lo que llama la atención es que se diga en el pleno que hay una pinza entre dos extremos que se unen, pero y los que han aprobado los presupuestos no son extremos. Es decir, el PSOE con Vox, si Vox escuchase lo que le están diciendo a nivel nacional, yo creo que, vamos, estaría claro el comportamiento, ¿no? Es decir, que hay situaciones que estamos en una configuración del ayuntamiento que se van a ver cosas muy raras, muy raras, pero lo que sí está claro que desde el principio el ayuntamiento está funcionando por la abstención, que es lo mismo que decir que sí, de un grupo político a la derecha del PP. Muy a la derecha. Aquí obviamente hay dos pinzas implícitas, claro, no son tan explícitas. Dos pinzas que se cruzan. Sí, bueno, o no, esto es como la cosa esta evangélica, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, ¿no? Obviamente, pues hay dos pinzas, la pinza protagonizada fundamentalmente por el partido del gobierno y la pinza protagonizada fundamentalmente por el principal partido de la oposición. PSOE, Vox, PP, Unidas por Valdepeñas. Y por el medio, el concejal no adscrito, que al final pueden llegar a ser efectivamente muy decisivo en algún que otro momento. Yo, con relación a las cuestiones que se han dicho antes, yo estoy completamente en contra del licio y de la plusvalía. Estoy completamente en contra de su existencia, no de su cuantía, tal, de su existencia. Yo creo, obviamente, si una constructora o una promotora pues, construye viviendas, pues ya se le cargarán los impuestos que haya que cargar, aunque venda pero por la simple cuestión de construir, que es hacerle un favor a la Constitución española, hacer un favor a la ciudadanía, que se puede agarrar a esto. Por ejemplo, los partidos de pseudo izquierda o autodenominada izquierda, sedicente izquierda, la primera de cambio, cuando tienen algún tipo de problema a este respecto, apelan a lo al carácter constitucional del derecho a la vivienda. Pero eso sí, hay que cargar ahí y tal. Lo de las terrazas es distinto, obviamente. Las terrazas es ocupar un espacio público, una vía pública, y yo creo que no hay que cargar demasiado las tintas en términos de tasas o de impuestos, como se quiera, pero hombre, evidentemente sí que hay que pagar. Un comentario, porque parece que nos quedamos un poco en el coger el rábano por las hojas a propósito de la tasa de terrazas. Se estuvo discutiendo en algún momento, y ya vos has adelantado que será su próximo objetivo, que por qué no el 10 en lugar del 5, que estamos hablando. Le he dado antes una cifra que puede ser significativa. Sobre una tasa anual de 7.000, la rebaja es de 350, porque no llegan a los 700, porque a lo mejor ya el bolsillo del autónomo que abre todos los días para dar cafés y está hasta la noche dando raciones o lo que tenga que dar, pues a lo mejor lo agradece más. Claro, y decía el alcalde, rebajémosle la imposición, pero que nos rebajen también un poco el precio del vino, que no nos cobren 2,80 por un vino blanco, y que en las fiestas de la vendimia no nos pongan el vino a 3 euros en un vaso de plástico. Bueno, pero eso es el mercado libre, cada uno pone los precios que le parece bien y la gente va a dejar de ir. Eso es distinto, es otra cuestión. Estamos hablando que una de las terrazas, si dice de las que más pagan en Valdepeñas, 700 euros, estamos hablando de una media de 2 euros por día. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? 365. 2 euros al día. Escúchame, pensemos en una terraza donde se van a sentar en un día fácilmente 200 personas. 2 euros al día por 200 personas. Vale. Explotando. Y los costes que tenemos de la restauración en Valdepeñas, del chateo, de la caña y demás, está a nivel de cualquier sitio de España, si no más caro. Sí. Si no más caro. Es decir, que habría que ver cómo están las situaciones impositivas en otros sitios para hacer una comparación.
No sé si está más caro o menos caro, pero lo que sí está claro es que tomarte una cerveza o un vino en Valdepeñas está de lo más caro que hay en cualquier sitio de España. Eso sí que es, eso sí que es una realidad, de un sitio turístico. Yo con eso no quiero decir... A nivel del centro de Madrid. Claro, yo con eso no quiero decir de que sea caro y barato, estoy diciendo que es muy elevado. Igual no tanto, pero... Que es, No, igual sí. Sí, igual sí, ¿eh? Yo te digo, vamos, yo en alguna que otra ocasión lo he comentado con amigos en Santiago y es más o menos lo mismo, más o menos, y estamos hablando de Santiago de Compostela, ¿eh? Pero vuelvo a lo de antes, estamos hablando de que la rebaja a un hostelero, 700 euros, que es una terraza grande, hombre, si se ahorra 700 euros está bien, pero que tampoco ha sido una rebaja sustancial, es decir, con eso no le va a hacer ni de abrir ni de cerrar. Es una cuantía más de política realmente, porque además afecta a quien afecta, no afecta a toda la población. El toque impositivo para aprobar estos impuestos ha sido un matiz político para hacer una abstención. Claro, simplemente. Justificar el voto. Ya está, simplemente eso. ¿Cómo ha vendido, llama la atención también cómo ha vendido su voto de abstención el grupo Vox? Fue exactamente ayer una comparecencia de los tres, siempre comparecen los tres concejales, trasladando la idea de que han conseguido, como grupo político de la oposición, que Valdepeñas sea la primera ciudad en España en eliminar, en derogar el impuesto de plusvalía. Y parece ser que es cierto. Es posible, esa es la única. pero también hay que tener en cuenta que a raíz del 21 hablo de cabeza. O sea, esto es rentabilizar lo que es un acuerdo mínimo, rentabilizarlo al máximo. Bueno, hay una cuestión. Desde el 21 sabemos que por la sentencia del tribunal dejó suspenso las plusvalías porque eran... Vamos a cortar ya, ¿eh? Sí, eran anticonstitucional porque se cobraba 2 veces y muchos de los casos se cobraba irrealmente, es decir, porque tú podías llegar a vender cualquier propiedad urbana por debajo de lo que te había costado en su momento, salías perdiendo, ¿no? Y hubo varios años que se cortó, es decir, que no se cobraron. Luego hubo modificaciones donde hay exenciones a mayores de 65 años, hay exenciones a mayores de 75 años, es decir, que ya viene una rebaja cuanto menos importante. Y es el único impuesto, porque no sé cómo se llama el tema de plusvalías, porque no es tasa, no es precio público, no sé si será impuesto. Es un impuesto. Es un impuesto como tal. Es un impuesto delegado. Pero siendo impuesto, es el único impuesto que existe en España que es optativo. Es decir, que ahora mismo se le da opciones a los ayuntamientos de cobrarlos o no cobrarlos. El único. Pero lo cobran todos. Evidentemente. Tú piensas que se tienen que financiar. ¿No? Sí, quiere decir, ¿estemos de acuerdo o no de este acuerdo? Yo no estoy de acuerdo en este tipo de pago, porque en muchos casos se paga 2 veces o 3 veces. ¿Eh? Pero quiero decir que los ayuntamientos quieren es una forma de recaudación. De todas maneras, si estábamos... No, si yo lo que veía en medio de todo esto, que aún teniendo su propia filosofía partidista, Vox, y es la que es... No, es una filosofía. Ideología. Bueno, una ideología, pero... Ardan hueso. Ardan hueso, además, con él. Pero que quiero decir que en este sentido, la verdad es que, aunque sea por una cuantía pequeña, es decir, hemos valorado muy al alza más de 350.000 euros, pero la verdad es que ha sabido dar un carácter, ha sabido venderlo bien, ¿eh? De cara. Vamos a ir... ¿Tú crees que esto le va a dar votos, dentro de 4 años? Si no se va a enterar nadie, no se van a acordar. No se van a acordar. Vamos a ver, los ayuntamientos, los presupuestos del primer año es donde pegan el hachazo y suben. Y suben todas las tasas, precios públicos y demás. No te lo van a subir... Más que con una chaza, con unas tijeras. No, pero sí, de donde voy. Un corta uñas. No te lo van a subir ni en el tercer año ni en el cuarto año. Ningún ayuntamiento lo va a hacer. Ningún ayuntamiento. Y ahora mismo al equipo de gobierno ya le importa muy poco aprobar el resto de años. Porque con estos presupuestos ha fijado de que si tiene que prorrogar va a poder hacer prácticamente todo lo que tiene diseñado. Ahora lo comentamos a vueltas... Casi todo lo que tiene diseñado. A vuelta de publicidad lo vamos a... Dos cuestiones mínimas. Pero mínimas. Mínimas. Esto de meter los hachazos cuanto antes es el viejo consejo de Milton Friedman, de la Escuela de Chicago, los ultraliberales, todos aquellos, que decían que un gobierno, para evitar la tiranía del statu quo, hay un libro que se titula así, literalmente, la tiranía del statu quo. Claro, la tiranía, pues para evitar, lo que hay que hacer es meter el hachazo rápido cuanto antes, pegar un shock, que la gente no se entere y ya está. Y después vamos suavizando la cuestión. Y para terminar, yo no tengo carné de ningún partido, no milito en ningún partido, ni tengo ni especial simpatía por ningún partido. Tengo carné de identidad, carné de conducir, carné de la piscina y alguna cosa más.
Pero yo preferiría no tener que oír, porque yo veo los plenos como, digamos, responsabilidad y casi obligación cívica, porque además me convoca Julián aquí a comentarlos y tal. Yo preferiría no volver a escuchar la palabra teatrillo con ese significado, ¿eh? O sea, porque es un acto cívico-político a escala municipal, es el más importante, y puede haber negociaciones, puede haber paripés así de que no sé qué, no sé cuánto, pero eso uno lo puede pensar, pero no lo puede decir. Muy bien, pues volvemos a vuelta de 2 minutos. Da igual que apaguemos las cámaras porque aquí la tertulia sigue, o sea, da igual. No, en fin, ni debajo del agua. Le vamos a anunciar desde ya que la próxima semana en este mismo programa vamos a tener ocasión de presentar y presenciar, asistir a un debate entre representantes de todas las fuerzas políticas de Valdepeñas, y les cuento quienes hasta este momento tienen confirmada la asistencia. Vendrá Alberto Parrilla por parte de Unidas por Valdepeñas, vendrá Lola Gómez de Vox, vendrá Cándida Tercero del Partido Popular, y estamos en espera de confirmación de qué persona va a venir por parte del Partido Socialista. La cosa puede estar entre el portavoz Francisco Delgado o entre la primera teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Vanessa Irla. No me digan ustedes que la propuesta promete. ¿Para qué? Pues para hablar de lo que estamos hablando nosotros, de sacar conclusiones y análisis de estos 4 meses de negociación, y para analizar lo que ya es el primer año de legislatura. Parece mentira. Algunas de las personas que están, excepto Vicente, los 3 restantes, aquella noche de 3 horas de directo contándoles a ustedes las elecciones locales, municipales y autonómicas. Ya se ha pasado un año, todavía no llega, pero ya se ha pasado un año y ya es tiempo de poder repasar lo que dio de sí, lo que ha dado de sí estos meses de primera legislatura en muchos años con un gobierno sin mayoría absoluta. Vamos a hablar en esta segunda parte, podemos en cualquier momento retomar cualquier fleco que se nos haya quedado pendiente de este debate presupuestario, pero vamos, si les parece, a abordar la segunda parte de la tertulia por ahí, por este primer año de legislatura que se ha caracterizado evidentemente por esa minoría del gobierno que se queda con 10 sobre un pleno de 21, y donde ha habido varias ocasiones en que los grupos de la oposición han votado conjuntamente echando para atrás alguna propuesta del equipo de gobierno al pleno. Vicente Salas, desde tu punto de vista, ¿cuál sería, digamos, el aspecto más a destacar de este primer año en el cual hemos estado más pendientes de la política local posiblemente que en los 20 anteriores? Bueno, la verdad es que a nivel general quizás ha sido más desde los medios de comunicación que se ha dejado ver, pero aquellos que estando fuera de la política ha habido como un seguimiento. En principio se le dio muchísimo valor, desde luego no cabe la menor duda, de que por primera vez, después de 4 legislaturas, se quedaba en minoría. Pero parece ser que aquello iba a ser la bomba, que iba a explotar, pero luego las cosas, o por lo menos desde la óptica social que a mí me toca, pues yo he ido viendo pues una naturalidad y no ha habido esa bomba o esa explosión que realmente parecía desde el primer momento. Después de 16 años, de 20 años, después de 20 años, de que aquello se rompía y por muy pocos votos, pero en ese sentido sí que, no sé, yo no encuentro ningún detalle. Digamos que los medios de comunicación, lógicamente, habéis estado sobre ello y habéis tocado algún aspecto, pero que, bueno, desde luego el Pleno, el tema desde que comenzó el año, sabiéndose si los presupuestos iban a salir, no iban a salir, pensando que no iban a salir tal como estaban las cosas, pero luego hemos visto, lógicamente, que ni siquiera ha sido tan dramática la situación después de haberlos comentado durante esos 4 meses. Fernando, hace casi un año, en ese último domingo de mayo que estábamos aquí, pasando la tarde-noche del domingo, pronto, bueno, tardó, empezaron a salir los resultados, pero cuando empezaron a salir fueron
muy rápidamente en lo local, y pronto supimos, hacia las 10 de la noche, que el Partido Socialista se quedaba con 10 y tendría que negociar, tendría que pactar. ¿En aquel momento a ti se te pasó por la cabeza que la fuerza de apoyo al Partido Socialista fuese otra que no fuese Izquierda Unida? No, difícilmente, ¿no? Es decir, hay situaciones políticas que son muy difíciles de entender, muy difíciles por ideología, aunque también hemos comentado infinidad de veces que el comportamiento político en los ayuntamientos es distinto al comportamiento político a nivel nacional, es decir, son situaciones totalmente distintas. Pero aún así, la diferencia ideológica es abismal entre unos y otros para llegar a cualquier tipo de acuerdo. A mí ha sido una de las situaciones que más me ha llamado la atención, ¿no? Porque lo más lógico es que con Izquierda Unida, evidentemente, se llegue a más fácil acuerdo por ideología que tienen que con los grupos que se está llevando. De todas formas, yo creo que a partir de ahora el suelo puede tener un poquito más fácil por el concejal no adscrito, que es una situación, bueno, pues que se va a dar y yo creo que puede ser incluso más fácil todavía para el PSOE si cabe en los 3 años que le queda de legislatura. Pero yo lo que veo, lógicamente, que en su momento vimos que eso sería lo natural, si algo hay natural en la política, ¿no? Pero en este caso lo natural sería esto. ¿Hay alguna otra situación, lógicamente, personal que se ha hecho mención en la mesa con respecto a algún componente de Unidas por Valdepeñas con el Partido Socialista? Yo sí lo hay lo desconozco. Sí, y yo creo que no. Lo que pasa que, bueno, quizá los comportamientos desde muy tempranos plenos se ha personalizado en exceso, ¿no? Y hay gente pues que eso lo lleva a gala, ¿no? Cuando se tienen encontronazos de ese tipo, ¿no? Y eso hace muy difícil retomarlo. Y luego hay que ver también las pretensiones que se tiene desde cada grupo, es decir, 10 son siempre más que 2. Y es decir, si tú quieres pactar un gobierno, pues puedes pedir como 3 o como 4, que ya es duplicar lo que tienes, pero no pedir como 10, bajo mi óptica, ¿no? Y si eso no lo haces, pues tienes que hacer, no una pinza, porque yo creo que eso de las pinzas, creo que están, bueno, pues es una cosa muy rara, de que se plantee tal cual, porque los componentes políticos que existen ahora mismo en España son muy difíciles para que haya pinzas, porque se hacen pinzas de una manera un poco rara, tanto de un lado como de otro. Pero es decir, si eso no se hace así, hay que tener claro cuál es tu concepto en la política municipal y a dónde quieres llegar. Es decir, 11 en Valdepeñas es oposición y en mayoría. Pero como no se tiene muy claro el concepto de que qué quieres hacer con tu oposición, se están dando las situaciones que se dan. Porque yo creo que lo que ocurre en Valdepeñas es que no se tiene claro la oposición que se quiere hacer. Porque si se tuviese clara la oposición que se tiene que hacer, cambia por completo tanto el comportamiento como el funcionamiento del propio ayuntamiento. ¿Por qué? Yo le iba a preguntar a Ángel directamente, pero bueno, a los tres. ¿Por qué pensáis, por qué creéis que Izquierda Unida, Unidas por Valdepeñas, no está en el gobierno de la ciudad? Ángel. Bueno, pues precisamente tengo aquí unas anotaciones. Lo primero que quiero decir es la cuestión de las pinzas. Bueno, esto es el viejo principio de garganta profunda, deep throat, la del caso Watergate, ¿de acuerdo? Todos los hombres del presidente y todo esto. Sigue la pista del dinero. Tú pon dinero por encima de la mesa y la pinza se hace y ya está, si no tiene más historia. Históricamente, los comunistas, lo que pasa es que a lo mejor a esta escala hay que cambiar el discurso, pero históricamente los comunistas siempre han sido enormes enemigos de los socialdemócratas, empezando por Lenin ya, que estaba en el Partido Socialdemócrata y se marchó. De manera que no siempre es tan fácil que unos comunistas en el sentido estricto de la palabra, en el sentido histórico, se lleven bien con los socialdemócratas, tal como se autodefine el PSOE, y recordó don Francisco Delgado en el último pleno. Aquí, pues el PSOE es socialdemócrata, que había que ver esto, es socialdemócrata y pues no tiene por qué llevarse bien necesariamente con los comunistas, por razones históricas y por razones ideológicas y todo esto. Lo que realmente es curioso, decía Vicente hace un momento la cuestión de la bomba, yo creo que la bomba sí que ha estallado, ¿eh? Hablas con la gente por la calle y hace un momento, off the record, decía Fernando que cómo estará la gente de Vox, los votantes, me refiero, los votantes de Vox con respecto al apoyo vía abstención a los presupuestos socialistas. Yo hablo así con gente y de vez en cuando pues hay gente que me dice que efectivamente las cosas están yendo un poco raras en ese sentido, ¿no? Claro,
estamos hablando de que la socialdemocracia, autodefinida como socialdemocracia, está pactando de manera implícita con, yo voy a decir, la mucha derecha, si se me permite. No quiero decir la extrema derecha, ni la derecha extrema, ni la ultraderecha, ni nada por el estilo, porque yo no tengo nada claro a ese respecto, pero sí la mucha derecha, ¿no? Y eso en Valdepeñas, como pudiera suceder en España, solo hay que imaginarse que en el Vox a nivel estatal ayudase al PSOE a sacar adelante unos presupuestos o una ley de no sé qué, o una ley de no sé cuánto. Sería una bomba atómica eso, ¿no? Sería una bomba de hidrógeno. Pues a nivel a escala de Valdepeñas, yo creo que no todo el mundo lo ve tan claro. Claro, sí. Perdonad, es que la alternativa, según lo planteó el PP con Unidas por Valdepeñas, tratando de que se sumase Vox a un tripartito entre extrema derecha, extrema izquierda y menos derecha, es quizá más insólito y más... Sí. O sea, por eso es que para vos es o abstenerse en un acuerdo que favorezca al PSOE o hacer alcalde a un comunista. Claro, es que al no haber una mayoría absoluta a una escala como esta, o incluso también a una escala estatal, se pueden dar cosas muy curiosas. Claro, y hay que afrontarlo. Hay un tema, si nos fijamos, que lo podemos traspasar a Valdepeñas. ¿Cómo está configurado el gobierno de España? Claro, porque aquí no hay partidos nacionalistas. Más tremendo que aquí, desde luego. Vamos a ver, ¿es que los catalanes son socialdemócratas o cómo va esa vaina? Los catalanes de Junts. De Junts. ¿Y los de Esquerra? Es que no son muy de izquierda los de Esquerra. Claro. Es que, vamos, nos rasgamos las vestiduras ante una situación que se puede dar en Valdepeñas y lo vemos la configuración a nivel nacional y tenemos un ejemplo. Pero vosotros pensáis que desde Ciudad Real o desde Corresponde a Castilla-La Mancha se le puede dar un toque al Vox de Valdepeñas por la actuación que está teniendo. Vamos a ver, es que yo no sé cómo. Sí. Vamos a ver, yo es que no sé cómo. Desautorizar no, pero un toque sí. Yo no sé cómo funcionan. Que esto no vaya mucho más allá. Vamos a ver, yo no sé cómo funcionan de algunos partidos. Yo conozco unos, pero no conozco otros. Pero cuando no en todos los pueblos tienes representación y en un pueblo importante tienes 3 concejales, esos 3 concejales mandan mucho a nivel provincial. Claro. Mucho. Porque, oye, mire usted, yo en un pueblo grande tengo 3. Usted a lo mejor que tiene un cargo a nivel provincial dentro de la ejecutiva del partido, a lo mejor no ni es representante. La clave es que las 2 derechas no suman 11. Claro. Claro. Eso es lo de siempre. Ahora mismo se están tirando los trastos. Si no hubiera ningún acuerdo, sí. Claro, están tirando las cucharas, pero aunque después de escuchar, suman, aunque luego se maten, pero aunque después de escuchar comentarios que se hacen en los plenos, no lo sé yo. No lo sé yo. Tenemos ocasión de ver aquí la semana que viene. Lo que es absolutamente, me lo permitiréis, lo que es increíble es que en la misma noche electoral, según parece, en Alcázar de San Juan, el PSOE, o sea, la correlación es exactamente la misma, muy parecida a la de Valdepeñas. El PSOE, la misma noche electoral, llegó a un acuerdo con Unidas por Alcázar, que es la misma marca política que la de Valdepeñas, y aquí no haya sido posible. Por eso planteaba, ¿por qué pensáis? Hay mucho personalismo. Yo no ha podido o no ha querido. Sabes que no hemos comentado mucho. Aquí hay mucha cuestión personal. Eso es lo que yo he preguntado en algún momento y he dicho si realmente hay alguna situación personal que desde luego. No en todos. Vamos a ver, yo creo que no en todos los ayuntamientos se ataca tanto a las personas, o se atacan entre ellos tanto, porque eso sí que es embarrar de verdad Vete a Manzanares. Y en todo caso, bueno, invito a ver un pleno. Eso en todo caso hay que dejarlo a un lado, los egos y claro, esto, que se haga eso en Manzanares o que se haga en Valdepeñas o se haga en cualquier sitio, eso traerá con el tiempo una repercusión importante y puede llegar un momento en que se hagan los ayuntamientos ingobernables. Porque es que luego uno deja la política y tiene que seguir viviendo en el pueblo. Y eso la gente lo tiene que saber valorar. Porque va a haber políticos que cuando terminen su legislatura y no vayan en listas, no van a poder salir por el pueblo porque no lo va a saludar nadie, no lo va a hablar nadie e incluso puede tener algunos problemas. Porque la gente al final ve los plenos y traslada a la vida normal lo que se ve en los plenos. Y eso es malo. Por eso no hay que personalizar la política y por eso no hay que llevar a los extremos los comportamientos políticos, ni muchísimo menos. Porque vuelvo a decir, eso va a traer con el tiempo ciertas repercusiones que van a ser desagradables. Es decir, en esta actual legislatura, después de las elecciones, si Jesús no hubiese sido alcalde, pregunto, no era lo que era, y lo que ha sido, no se puede negar los 20 años y demás,
¿las cosas hubiesen ido de otro modo? Me da la impresión de que sí, porque inmediatamente Unidas por Valdepeñas saltó de que había ahí una situación personal que ha sido siempre, que ha estado ahí como una espina que realmente, bueno, se está dejando notar que desde luego no tienen un trato excelente. Bueno, pero es que vamos a ver, la situación actual, la alternativa a la situación actual habría sido la charca de ranas, ¿no? O la jaula de grillo, ¿sí o no? Porque realmente lo que se proponía, bueno, o sea, eso dura 3 meses ahí, no llegan a 3 meses. No va a ningún lado. Ya hemos defenestrado a Jesús Martín, ¿y ahora qué? Claro, es que al final... Izquierda Unida con Vox. Claro, es que... No, yo entiendo lo que dice Vicente en ese sentido. Si Jesús Martín no es alcalde, a lo mejor Unidas por Valdepeñas había tenido un comportamiento distinto. Bueno, pero también entiendo que posiblemente vaya por ahí. Sí, recuerda que se oyó por ahí la posibilidad de cortarle la cabeza al rey, sustituir al rey por alguien, y que a lo mejor ahí habríamos pasado, y ahí habría sido una cuestión personal. Claro. Sí, por eso quiero decir que se está personalizando mucho la política. ¿Vale? Claro, los egos, están jugando ahí los egos Si tú absurdos. quieres quitar la cabeza de un partido para poder negociar, estás personalizando en el tema. Tú lo que estás negociando es partido con partido, y el partido luego pone las personas. Y sobre todo programa con programa. Claro, porque si no entramos en un tema el sindicato complicado. del crimen, el viejo sindicato del crimen, hablando de pinzas, recordáis aquello de las pinzas contra Felipe González y todo aquello, Anguita con la gente del PP y con los periódicos y todo esto, el sindicato del crimen, que se le dio a llamar. Hombre, aquí no habría sindicato del crimen, o sí, ya sé. Estamos aquí, el sindicato del crimen lo encabeza el puto amo aquí. Te pareces últimamente al ministro, con el vocabulario. No, es que esto es cosa suya. Pero con el puente, ¿no? Hombre, muchas gracias por la comparación. Digo por el vocabulario, ¿no? No, si es cosa... Hoy me he enterado, podemos abrir un pequeño paréntesis por desengrasar un poco el... Ella ha pedido perdón. Bueno, hace un perdón ahí un poco. Me he dado cuenta, o me he enterado hoy, que Óscar Puente es coetáneo de Ángel Luis Rivas y mío, del 68. Pues está estropeado del todo. Entonces, con lo guapos que estamos nosotros. Está muy penado. Está hecho un desastre. Por cierto, además, Esto de que lo echen a patadas de Valladolid... Le han encontrado un doble en la cinematografía universal. ¿Alguien vio el nombre de la rosa? Sí, ¿no? Sí. El hermano Salvatore. Salvatore, sí. Penitenciárite, veo Óscar Puente. Los dulcinistas. Bien, la cuestión... Ya te has pasado un perdón, poco porque tampoco. claro, es que alguien en otro programa pues ha traído esta... Y bueno, tampoco es porque el actor de Salvatore me parece soberbio. Un actor gigantesco, aparte Bien, enorme. Pero grande. la cuestión sería la siguiente, y vamos a hacer un capítulo breve. La repercusión de una descalificación de esa índole, sea cual sea, aunque sea el foro más distendido del mundo y ante jóvenes, le hace perder la perspectiva de que es parte del Consejo de Ministros y está hablando en nombre de un gobierno frente al dirigente de un país hermano donde hay unas relaciones inmensas. Esto descalifica o inhabilita o incapacita al ministro para estar donde está, ¿no da la talla? Es que, vamos a ver, un ministro del Gobierno del Reino de España, yo sé que esto del Gobierno del Reino de España, hay mucha gente que le chirría y le molesta, sobre todo dicho por mí, pero es así, es que es un ministro del Gobierno del Reino de España. Es todo el día ministro del Gobierno del Reino de España, se junta con jóvenes de su partido y se le calienta la boca. No puede hacerlo. Y después, sobre todo, como decía el viejo Fichte, el hombre honrado no tiene tiempo para arrepentirse. Si encima después le preguntan, le ponen un micrófono, como ha pasado ayer o hoy, no recuerdo, ayer creo que fue, y le preguntan, quizá no estuvo del todo bien. Sí, si lo llego a saber, no lo digo, claro, te fastidia. A ver si ha dado Claro. así la comparación que he dicho por el vocabulario de Ángel con... De todas formas, vuelvo... Sí, retomamos. Por un tema con respecto al ministro. Lo más llamativo de todo es que están diciendo fango, insultos, y un ministro. No hace falta calificar lo suyo. No hace falta calificar suyo. Es decir, es que, en fin, el mejor ejemplo que se vean. El mejor ejemplo que se vean ellos, que se analicen ellos. Yo tengo que decir, yo recuerdo, yo tuve en el instituto 2 alumnos hermanos, sucesivamente argentinos, alguna persona más hay en el instituto, y en Valdepeñas, pues yo sinceramente no sé cuántos argentinos hay. En todo caso, Argentina, pues por supuesto, independientemente de Milei, de Massa, del otro, de la otra, más allá de la Cristina Kirchner, es un país hermano. Yo soy gallego y todos sabemos cómo llaman a los españoles en Argentina, ¿no? Los gallegos y todo esto. Y desde luego cualquier tipo de enfrentamiento que se pueda propiciar con un país hermano que tanto le ha dado a España en la época de la inmigración
y que tanto le está dando, de la inmigración, y que tanto le está dando ahora en términos de argentinos que viven en España y producen y conviven, etcétera, etcétera, y traen una cultura magnífica, excelente. Todo tipo de agravio a este respecto es imperdonable, imperdonable. En cualquier gobierno normalizado, claro, le habían cortado el cuello. por supuesto. Eso no cabe la menor duda. Desde Pero, el primer momento que sale este hombre... Es que yo me sobre mojado, yo sobre eso me he mojado también. Pero es que, es decir, ¿a qué salió? Es decir, a la palestra salió Óscar Puente, que después fue como ministro, pero salió ¿qué? En plan bravo, como un toro de Miura, en ese sentido. Y así ha ido demostrando desde luego, por eso, en cualquier gobierno de orden había sido defenestrado, pero inmediatamente. Me parece una cuestión no menor. Una cuestión final y ya rematamos con el epílogo. Hay una cuestión en este repaso de este primer año que convendría a lo mejor repasar, porque uno de los argumentos recurrentes del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valdepeñas en los últimos 20 años a la hora de presentar cada presupuesto, a la hora de presentar sus cuentas, inclusive el cierre de los presupuestos, era el superávit. Ustedes convendrán conmigo en que ha sido uno de los martilleos del alcalde Jesús Martín cada vez que definía sus cuentas, el superávit. El superávit se ha reducido a términos mínimos, en orden a, en primer lugar, el proceso de consolidación de puestos de trabajo temporales a que ha obligado la reforma laboral y eso está suponiendo 1,5 millones de euros más en el costo de personal. Y lo decía el concejal no adscrito, que la nómina era un poco abultada. Exigencias legales, legislativas, obligan a Valdepeñas y a todas las administraciones locales y a las empresas a abordar ese proceso de consolidación para acabar con la precariedad laboral. Y en segundo lugar, pues la inflación galopante, desbordada, que venimos padeciendo en los últimos 2 años en todos los niveles, ha repercutido en el coste de los servicios públicos, en el coste de compra de bienes y servicios públicos. Con lo cual, el superávit en Valdepeñas pues, se ha quedado y el margen de poder maniobrar en cuanto a inversiones y acciones de iniciativa propia del Ayuntamiento, pues se ha reducido a la mínima expresión. Quizás no sea esa una de las consecuencias negativas y sobrevenidas y ajenas a la propia acción municipal de este último año, planteo como cuestión final. Esa es una de las posibles causas, pero también es posible que se haya ya afinado mucho el presupuesto de ingresos y gastos. Es decir, si tú de verdad lo cuadras al céntimo, no vas a tener nunca superávit, ni vas a tener déficit, evidentemente. Si tú descabalgas algunos conceptos, evidentemente te puede dar superávit y te puede dar déficit. Y, hombre, y aquí Jesús en eso ha sido un artista, eso hay que reconocerlo, y lo ha manejado de tal manera para tener superávit, que en muchos de los casos ha sido superávit contable, pero no superávit de cash. Es decir, porque luego todo el mundo en los ayuntamientos no sabe que las transferencias cuando vienen del Estado o de otras administraciones no vienen con la agilidad que deberían de venir, y hay en muchos momentos en los que no te vienen en momentos precisos. Y luego también las recaudaciones, llega el momento de que también tienes problemas de recaudación. Siempre lo hemos dicho, el IBI, hay un déficit siempre de recaudación importante, puesto que hay edificios que se han quedado de la manera, no hace falta nada más que darse una vuelta por el pueblo, de que no se le puede cobrar el IBI, porque... O sea, eso ya entró en el capítulo de impagados. Claro, porque decir, no, pero no todo, porque no todos los años, pero sigues. Pero es una cuantía muy porque aunque sea importante. impagados, tú lo tienes impagado de 5 años atrás o de 6 años atrás, dependiendo cómo lo tengan diseñado. Pero este año, si el edificio existe, tú tienes que seguir girándole el IBI. Porque si el edificio existe, tienes que seguir girándolo. Y seguirán no pagando. Y seguirán no pagando. Luego, entonces vas a tener un déficit estructural, porque tienes edificios construidos que si no sabes quién es el propietario o a quién echarle mano, pues no lo vas a hacer. Y a la administración, no digo solamente Valdepeñas, a muchos más, le da miedo ir a por esos edificios, porque a lo mejor, no lo sé, habría que analizarlo, a lo mejor le va a traer una repercusión de coste más importante que la propia apropiación. Pero si nosotros, cualquiera de nuestra casa, no la pagásemos, enseguida seguro que hachazo al canto, ¿no? Pero que bueno, eso realmente está ahí, ¿no? Y eso pues también te hace de que las cuentas o las afinan mucho o te empiezan a descabalgar. Vamos a depender en demasía quizá de fondos exteriores, de fondos sobre todo europeos. Se han vuelto a convocar o se van a volver inminentemente a convocar los fondos FEDER, los fondos europeos de desarrollo regional, que en los últimos años han supuesto para Valdepeñas inversiones por valor de 6 millones de euros. En los últimos tres años
cofinanciadas al 20% por el Ayuntamiento, pero que en un 80% pues vienen cofinanciadas por la Unión Europea. Con lo cual, de eso se va a depender en gran medida y de la capacidad de cofinanciación por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, del Estado y la Diputación de Ciudad Real. Si no tienen ustedes nada más, vamos a dar paso al epílogo del profesor Rivas Lado y les reitero finalmente un anuncio que ya se lo he indicado en el inicio de esta segunda parte. Bueno, pues ya que ha salido El nombre de la rosa y el Fratre Salvatore y el Penitenciagite, la primera novela de Umberto Eco, una obra maestra, desde luego, un antes y un después en la historia de la literatura, de la novela histórica, tal y cual. La última, mala como ella sola, dicho sea de paso. Es decir, sí, como novela un desastre. Si en lugar de haberlo digamos, estructurada en forma de novela, lo hubiese hecho en forma de ensayo, habría sido pues otro extraordinario ensayo de Umberto Eco, un hombre admirable, que vamos, yo he admirado muchísimo. Aquí se supone que en esta novela, número 0, es donde aparece la expresión la máquina del fango. No es verdad, aparece el fango, aparece el fango en la página 135, pero no la máquina del fango. Bien. Y en todo caso, Umberto Eco también, a paso de cangrejo, artículo Reflexiones y decepciones. El artículo El lobo y el cordero, retórica de la prevaricación, dice en la página 57 de esta edición de bolsillo. Umberto Eco, el gran Umberto Eco en todo caso. Sería fácil establecer una línea fronteriza. Hay culturas y países donde el poder se basa en el consenso y en ellos se utilizan técnicas de persuasión. Y hay países despóticos donde solo rige la ley de la fuerza y de la prevaricación y donde no hace falta convencer a nadie. No obstante, las cosas no son tan sencillas y por eso hablaremos aquí de la retórica de la prevaricación. Si, como define el diccionario, prevaricar significa abusar del propio poder para obtener ventajas en contra del interés de la víctima y actuar en contra de la honestidad transgrediendo los límites de lo lícito, a menudo quien prevarica, a sabiendas de que prevarica, desea en cierto modo legitimar su propio gesto e incluso, como sucede en los regímenes dictatoriales, obtener el consenso de quien es víctima de la prevaricación o encontrar a alguien que esté dispuesto a justificarla. Por consiguiente, se puede prevaricar y utilizar argumentos retóricos para justificar el propio abuso de poder. Habría que leerlo entero porque es una obra maestra del periodismo político, El lobo y el cordero, retórica de la prevaricación en A paso de cangrejo, Umberto Eco. Pues una de cal y otra de arena para Umberto Eco y le vamos a emplazar a dentro de 7 días, el jueves 16 de mayo, 21 horas, después de los informativos de tarde. Tendremos una macrotertulia para analizar este pleno de presupuestos y para adelantarnos a lo que debe de ser el repaso, el análisis de este primer año de legislatura, con la peculiaridad de que es un gobierno en minoría después de 20 años consecutivos, 5 mayorías absolutas consecutivas en el Ayuntamiento de Valdepeñas. Van a estar miembros de todos los grupos municipales, de todos los grupos políticos municipales, Unidas por Valdepeñas, Vox, Partido Popular y Grupo Partido Socialista. Tienen confirmado hasta este momento su presencia Alberto Parrilla por parte de Unidas por Valdepeñas, Lola Gómez por parte de Vox, Cándida Tercero por parte del Partido Popular y falta por definir qué figura qué persona, qué dirigente del equipo de gobierno del Grupo Socialista nos va a acompañar dentro de 7 días en esta tertulia que les emplazo a presenciar porque promete ser un debate. No sé si ya presenciaran, en el mes pasado, ya estuvieron aquí miembros de los distintos grupos políticos, pero no estaban todos y no estaban las mismas personas que nos van a acompañar dentro de 7 días. Se los vamos a ofrecer y queremos que nos acompañen. Hasta entonces, un fortísimo abrazo.